Fui acusado falsamente, mi vida se desmoronó y toqué fondo, pero estoy de vuelta para hacerlos pagar. Desde pequeño, siempre fui el tipo de persona que pensaba que, si uno trabajaba lo suficientemente duro, el mundo te recompensaría. Mis padres me criaron bajo la firme creencia de que la honestidad, la perseverancia y el esfuerzo eran las herramientas más importantes para superar cualquier obstáculo. No venía de una familia acomodada, al contrario, crecimos en un barrio modesto donde el lujo era algo que veíamos en las vitrinas, pero no en nuestra mesa. Mis padres, ambos empleados de fábrica, sacrificaron mucho para que yo tuviera la oportunidad de asistir a la universidad. Cuando finalmente logré ingresar a una prestigiosa universidad, sentí que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. No solo era el primer miembro de mi familia en estudiar una carrera universitaria, sino que también era mi oportunidad de ascender social y económicamente. Mi carrera en administración de empresas era exigente, pero yo estaba dispuesto a dar todo de mí. Mi día comenzaba antes del amanecer, trabajando medio tiempo en un café para pagar mis gastos básicos, y terminaba bien entrada la noche, repasando apuntes y preparando proyectos en la pequeña habitación que alquilaba cerca del campus. La universidad fue un lugar de descubrimientos. Me hizo ver que el mundo era más complejo de lo que imaginaba, pero también me dio las herramientas para creer que podía afrontarlo. Durante esos años, me destaqué académicamente, siendo uno de los mejores de mi clase. Algunos profesores notaron mi dedicación y comenzaron a recomendarme para proyectos importantes. Así fue como conseguí una pasantía en una de las firmas de consultoría más prestigiosas de Chicago. Recibir esa oferta fue como ganar la lotería. Supe que era la puerta de entrada a un mundo que siempre había soñado. Desde el primer día en la firma, me dediqué por completo. Quería demostrar que no solo merecía estar allí, sino que podía sobresalir. Aunque el ambiente era competitivo y a menudo intimidante, me encontré en mi elemento. Pasé largas noches trabajando en proyectos, aprendiendo de los mejores y ganándome la confianza de mis superiores. Después de mi pasantía, me ofrecieron un puesto a tiempo completo. A los pocos años, ascendí a gerente de proyectos. Estaba cumpliendo todos los sueños que había tenido, y mi vida parecía estar encaminada hacia un futuro brillante. En la firma, conocí a Carla. Al principio, me pareció alguien brillante y ambiciosa, alguien con quien compartía el deseo de triunfar. Trabajamos juntos en varios proyectos, y aunque siempre había cierta rivalidad, creía que era algo sano. Pero con el tiempo, comencé a notar algo diferente en ella. Carla no solo quería destacar, quería ser la única que brillara. No dudaba en atribuirse el crédito por el trabajo de otros, en manipular situaciones para que pareciera más competente de lo que era, y en menospreciar a cualquiera que considerara una amenaza. No me di cuenta de cuánto resentimiento había acumulado hacia mí hasta que nos asignaron un proyecto de gran importancia. Era una cuenta clave para la firma, y ambos éramos los principales responsables. Desde el principio, hubo conflictos. Carla buscaba atajos que comprometían la calidad del trabajo, mientras que yo insistía en hacer las cosas de manera meticulosa. Las discusiones se volvieron frecuentes, y la tensión comenzó a notarse entre los demás miembros del equipo. Lo que no sabía era que Carla estaba utilizando cada desacuerdo como munición para construir una narrativa en mi contra. El proyecto fue un éxito, pero mi relación con Carla quedó completamente rota. Poco después, comencé a notar cambios en el ambiente de trabajo. Algunos compañeros de equipo, que antes eran cordiales, empezaron a actuar de manera distante. Había rumores flotando en el aire, comentarios susurrados que dejaban de hablar cuando yo entraba en la sala. Intenté ignorarlos, pensando que mi trabajo hablaría por sí mismo. Pero los rumores no desaparecieron, al contrario, crecieron como una sombra que lo cubría todo. Un día, mientras revisaba correos en mi oficina, recibí una notificación para presentarme en recursos humanos. Al principio, pensé que era un asunto rutinario, pero la seriedad en el tono de los responsables me puso en alerta. Cuando llegué, me enfrenté a algo que jamás había imaginado:
Carla había presentado una queja formal en mi contra, acusándome de acoso verbal y de crear un ambiente hostil durante nuestro último proyecto. Al escuchar las acusaciones, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Era una mentira descarada, pero la forma en que presentaron los hechos hacía que sonara creíble. Carla había manipulado a varios compañeros para que respaldaran su versión, presentando testimonios que reforzaban sus afirmaciones. Intenté defenderme, explicando que las discusiones que habíamos tenido eran estrictamente profesionales y que nunca había cruzado ninguna línea. Pero cada palabra que decía parecía ser reinterpretada como una excusa. La investigación interna comenzó de inmediato. Fui suspendido mientras revisaban el caso, lo que ya era un golpe devastador. Cada reunión con recursos humanos era un interrogatorio frío y clínico, donde me hacían preguntas que implicaban mi culpabilidad. Intenté mantenerme firme, pero con cada sesión, mi confianza se erosionaba. Sabía que Carla estaba manipulando todo a su favor, pero no tenía pruebas para refutarlo. La situación se complicó aún más cuando los rumores comenzaron a filtrarse fuera de la firma. Mi reputación profesional quedó manchada, y lo que había construido durante años se desmoronaba en cuestión de semanas. Amigos y conocidos empezaron a distanciarse. Algunos lo hicieron de manera sutil, dejando de responder mensajes, otros fueron más directos, confrontándome y exigiendo explicaciones que, aunque daba, no parecían suficientes. Incluso en mi familia, sentí miradas de duda. ¿Es verdad lo que dicen?, me preguntó mi madre en una ocasión, con lágrimas en los ojos. Fue un golpe que nunca olvidaré. Eventualmente, la firma decidió despedirme. Aunque no pudieron probar las acusaciones, dijeron que mi presencia era una distracción para el equipo y que lo mejor para todos era que me fuera. Salí de esa oficina sintiendo que mi vida había sido arrancada de raíz. La empresa a la que había dedicado años de esfuerzo me había dado la espalda sin pensarlo 2 veces. Mi caída fue rápida y brutal. Sin empleo, con mi reputación arruinada y sin apoyo, me encontré en un punto más bajo del que jamás había imaginado. Intenté buscar otros trabajos, pero cada entrevista terminaba de la misma manera, con preguntas incómodas sobre mi salida de la firma y un rechazo educado. Los ahorros que había acumulado comenzaron a agotarse, y pronto tuve que dejar mi departamento. Me mudé a un pequeño cuarto en un vecindario deteriorado, un lugar que reflejaba mi estado emocional. Las noches eran las peores. Me quedaba despierto, reviviendo cada momento de los últimos meses, tratando de entender en qué había fallado. La rabia y la tristeza se mezclaban en un torbellino que no me dejaba respirar. Comencé a beber para adormecer el dolor, pero el alivio era temporal. La idea de que todo mi esfuerzo había sido en vano, de que mi vida estaba arruinada por una mentira, me consumía. Una noche, sentado en la oscuridad de mi habitación, con una botella vacía a mi lado y un frasco de pastillas en la mano, consideré poner fin a todo. No veía una salida, y el peso de la desesperación era insoportable. Pero algo, tal vez una chispa de esperanza o el recuerdo de mis padres, me detuvo. Decidí que no podía rendirme, al menos no sin luchar un poco más. Fue en ese momento de crisis que decidí buscar ayuda. Me inscribí en un programa de apoyo psicológico gratuito y comencé a asistir a sesiones semanales. Hablar sobre mi experiencia fue doloroso, pero también liberador. A través de la terapia, comencé a entender que, aunque el mundo me había dado la espalda, yo aún tenía el poder de reconstruir mi vida. Sabía que el camino sería largo, pero estaba decidido a encontrar una manera de salir adelante. En el fondo, también sabía algo más, no solo quería sobrevivir. Quería justicia. Quería que Carla y todos los que me habían traicionado sintieran el peso de sus acciones. Mi venganza no sería impulsiva ni desorganizada. Sería meticulosa, implacable y devastadora. Después de meses de luchar contra la oscuridad y reconstruir los cimientos de mi vida, algo comenzó a cambiar en mí. Lo que al principio había sido una chispa de esperanza ahora se había transformado en una llama de determinación. No podía quedarme siendo víctima de las circunstancias.
Necesitaba no solo recuperar lo que había perdido, sino también enfrentar a quienes me habían destruido. Cada pequeño logro en mi proceso de recuperación era un recordatorio de que tenía el control de mi destino. Y, mientras avanzaba, mi plan para exponer la verdad y recuperar mi dignidad se volvía más claro. Recuerda, para más historias como esta suscríbete, dale like y activa la campanita. Continuemos. Mi primer paso fue encontrar estabilidad económica. Después de meses de rechazos y puertas cerradas, encontré un empleo como asistente administrativo en una pequeña empresa local. No era glamuroso ni bien pagado, pero era un comienzo. Trabajé arduamente, demostrando mi valía en cada tarea, desde organizar documentos hasta crear sistemas eficientes para la empresa. Con el tiempo, mi jefe comenzó a notar mi dedicación y me ofreció más responsabilidades. No tardé mucho en convertir ese trabajo básico en una posición estratégica dentro de la empresa. Con un ingreso estable, pude mudarme a un pequeño apartamento en un vecindario decente. Aunque todavía estaba lejos de la vida que había tenido, sentía que estaba construyendo algo nuevamente. Mi rutina se llenó de trabajo, sesiones de terapia y pequeños logros personales que celebraba en silencio. Por las noches, leía libros sobre liderazgo, psicología y sistemas financieros, preparándome para las oportunidades que sabía que eventualmente llegarían. Mientras mi vida personal y profesional comenzaba a estabilizarse, también comenzaba a recopilar información sobre lo que había sucedido realmente en mi antiguo trabajo. A través de antiguos colegas, que se habían ido de la empresa debido a la toxicidad de Carla y la dirección, supe que las cosas no estaban yendo bien. La firma había perdido varias cuentas importantes debido a errores cometidos por Carla, y la moral del equipo estaba por los suelos. Saber que su imperio de mentiras comenzaba a desmoronarse me dio una pequeña sensación de satisfacción, pero no era suficiente. Necesitaba algo más concreto, algo que pudiera usar para recuperar mi nombre y exponerla públicamente. Fue en este punto cuando decidí tomar un riesgo. Contraté a un investigador privado para que indagara sobre Carla y la firma. Le proporcioné toda la información que recordaba, incluyendo los rumores sobre sus prácticas poco éticas y su tendencia a manipular a otros. Durante semanas, el investigador recopiló pruebas, correos electrónicos, grabaciones y documentos que demostraban que Carla no solo había mentido sobre mí, sino que también había cometido múltiples infracciones éticas y legales en su trabajo. Una noche, mientras revisaba el informe que me entregó el investigador, sentí una mezcla de emociones, rabia, alivio y una renovada sed de justicia. Tenía en mis manos la prueba de que Carla había utilizado la firma como su plataforma personal de poder, engañando a clientes y compañeros por igual. Sabía que esta información sería clave no solo para limpiar mi nombre, sino también para desmantelar la red de mentiras que había creado. Mi plan no se limitaría a exponer a Carla. También necesitaba enfrentar a las personas que me habían abandonado en mi momento más difícil. Aquellos que alguna vez me llamaron amigo y colega, pero que me dieron la espalda cuando más los necesité. Quería que supieran que habían cometido un error al creer en mentiras y no en los años de esfuerzo y dedicación que había demostrado. Mientras tanto, mi carrera continuaba creciendo. Después de un par de años en la pequeña empresa, recibí una oferta de una firma de consultoría más grande. Gracias a las habilidades que había desarrollado y las referencias que había ganado, pude escalar posiciones rápidamente. Mi nombre comenzó a ser reconocido nuevamente, no solo por mi ética de trabajo, sino también por mi capacidad para resolver problemas complejos. Cada éxito que lograba era un paso más hacia mi redención. El momento para actuar llegó cuando me ofrecieron la posición de vicepresidente en una firma multinacional. Esta nueva posición no solo me daba un salario elevado y acceso a recursos que nunca había imaginado, sino también un nivel de influencia que sabía que sería crucial para mi plan. Acepté la oferta, y desde mi nuevo puesto, comencé a implementar cambios que reflejaban mis valores, transparencia, justicia y trabajo en equipo. Irónicamente, los mismos principios que Carla había pisoteado eran los que ahora me impulsaban hacia el éxito. Con mi posición asegurada y mi red de contactos creciendo, comencé a compartir discretamente las pruebas que había recopilado sobre Carla.
Primero, envié un paquete anónimo a la junta directiva de mi antigua firma. Incluía pruebas irrefutables de sus actos de corrupción, incluyendo desvíos de fondos y manipulación de contratos. También me aseguré de que algunos periodistas recibieran información sobre sus prácticas poco éticas. Sabía que una vez que esta información saliera a la luz, sería imposible que Carla continuara su carrera sin consecuencias. El escándalo fue inmediato. Los titulares en los medios locales y especializados no tardaron en señalarla como el centro de una serie de irregularidades que habían llevado a la firma al borde del colapso. Sus superiores, desesperados por salvar lo poco que quedaba de la reputación de la empresa, la despidieron públicamente, asegurando que cooperarían con cualquier investigación en curso. Los mismos colegas que alguna vez la apoyaron comenzaron a distanciarse, y Carla, que siempre había estado rodeada de una red de aliados, se encontró sola. No me detuve allí. Con la ayuda de mi equipo legal, inicié un proceso para limpiar oficialmente mi nombre. Utilicé las pruebas que había recopilado para demostrar que las acusaciones en mi contra habían sido fabricadas. Presenté mi caso ante las autoridades correspondientes y trabajé incansablemente para asegurarme de que cada documento y testimonio fuera considerado. Después de meses de audiencias y deliberaciones, finalmente recibí la noticia que había estado esperando: mi nombre había sido completamente exonerado. La sensación de alivio y justicia fue indescriptible. Pero no terminó ahí. Decidí organizar un evento público para compartir mi historia. Invité a antiguos colegas, amigos y familiares, asegurándome de que los medios también estuvieran presentes. Durante el evento, presenté las pruebas que demostraban mi inocencia y expuse cómo Carla había manipulado el sistema para destruirme. Hablar frente a esa audiencia fue un momento catártico, una forma de recuperar no solo mi reputación, sino también mi dignidad. Después del evento, mi vida cambió por completo. Las personas que una vez me dieron la espalda comenzaron a buscarme, ofreciéndome disculpas y excusas. Algunos lo hicieron por arrepentimiento genuino, otros, por interés al ver mi éxito. Pero yo había aprendido a ser selectivo con las personas en mi vida. Acepté las disculpas de quienes realmente lo merecían, pero mantuve mi distancia de aquellos que solo buscaban aprovecharse de mi renacimiento. En cuanto a Carla, su caída fue definitiva. No solo perdió su carrera, sino también su red de contactos y su reputación en la industria. Nadie quería asociarse con alguien que había sido expuesto como una mentirosa y manipuladora. Su nombre se convirtió en sinónimo de deshonestidad, y su vida profesional quedó arruinada. Con el tiempo, logré construir una vida que superaba incluso mis sueños más ambiciosos. Me casé con una mujer maravillosa, alguien que entendía y respetaba mis valores, y juntos formamos una familia. Encontré satisfacción no solo en mi carrera, sino también en ayudar a otros que habían enfrentado injusticias similares. Mi experiencia me enseñó que, aunque el mundo puede ser cruel e injusto, también está lleno de oportunidades para quienes están dispuestos a luchar por ellas. Al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que mi caída no fue el final, sino el comienzo de una nueva etapa. Carla intentó destruirme, pero al final, fui yo quien salió más fuerte. Y aunque nunca olvidaré el dolor que viví, encontré consuelo en el hecho de que la justicia, aunque tardía, siempre llega. Recuerda suscribirte para más historias todos los días. Dale like al video. Sígueme para más contenido. Era La vida es un documental.